Puedes reconstruir una economía devastada por sanciones. Puedes recuperar territorio perdido en una guerra. Puedes incluso sobrevivir décadas bajo un dictador. Pero hay una cosa que ningún gobierno en la historia ha logrado revertir. Una generación que nunca nació. Y en este momento, a lo largo de 11 zonas horarias, Rusia está perdiendo silenciosamente esa generación. Y la siguiente. Y la que viene después de esa. Los números que salían de Moscú eran tan devastadores que el Kremlin tomó una decisión sin precedentes. Simplemente dejó de publicarlos. Piénsalo un segundo. Un país con el arsenal nuclear más grande del mundo ya no confía en su propia población con sus propias estadísticas de nacimiento y muerte. Eso solo debería decirte que algo está muy mal. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora. En Zona Roja Militar analizamos las crisis que otros medios presentan como titulares y nosotros explicamos como sistemas de colapso. Esto es lo que nadie te está contando sobre el futuro de Rusia. Antes de que Moscú cerrara el grifo de la información, Rosstat, la propia agencia estatal de estadísticas de Rusia, publicó los últimos números que el mundo pudo ver. Y esos números no insinuaron un problema, lo confirmaron con la frialdad de una sentencia matemática. En 2024, Rusia registró apenas 1,22 millones de nacimientos, la cifra anual más baja desde 1999, cuando el país todavía intentaba recuperarse del colapso postsoviético. Comparado con 2014, la tasa de natalidad había caído un tercio completo en una sola década. No un ajuste, no una corrección menor. Un tercio de todos los nacimientos anuales desaparecidos. Y las muertes no disminuyeron para compensar. Todo lo contrario. La disminución natural de la población, es decir, más muertes que nacimientos, golpeó a 596.200 personas solo en 2024. Un descenso del 20,4% respecto al año anterior. En términos concretos, Rusia perdió en 12 meses más personas por simple aritmética interna que la población completa de una ciudad del tamaño de Boston. Y ahí comenzó el verdadero problema, porque 2025 fue aún peor. En enero y febrero de ese año, Rusia registró solo 195.400 nacimientos, una caída del 3% interanual. Solo el mes de febrero vio 90.500 nacimientos, la cifra mensual más baja en más de 2 décadas. Según el demógrafo Alexei Raksha, uno de los analistas poblacionales más respetados en el seguimiento de datos rusos, habría que retroceder a la era napoleónica, al reinado del zar Alejandro I, para encontrar un febrero con menos niños rusos nacidos que el de 2025. Y en enero de 2026, Rosstat confirmó que la tasa de fertilidad total del país había caído a 1,37 hijos por mujer, el 10º año consecutivo de declive y el nivel más bajo desde 2006. La tasa de reemplazo para mantener una población estable es 2,1. Rusia no está cerca. Pero aquí es donde todo cambia, porque lo que ocurrió después dejó claro que incluso estas cifras se consideraban demasiado peligrosas para seguir publicando. En marzo de 2025, los datos demográficos regionales comenzaron a desaparecer silenciosamente de los informes oficiales. Nacimientos, muertes, migración desglosada por región. En mayo de 2025, Rosstat publicó su informe socioeconómico mensual sin ninguna cifra nacional sobre nacimientos, muertes ni población total. Por primera vez en la historia moderna de Rusia, el Estado dejó de publicar sus propias estadísticas demográficas vitales. El demógrafo Raksha lo dijo sin rodeos, una señal clara de una política demográfica fallida a nivel estructural. Y en octubre de 2024, Vladimir Putin canceló formalmente parte del censo poblacional nacional, postergando el próximo conteo completo hasta 2029. Un gobierno que deja de contarse a sí mismo es un gobierno que ya sabe lo que encontraría. Este canal existe para explicarte exactamente esto. Lo que se oculta detrás de los datos que desaparecen. Lo que significan para el futuro de un país que todavía se presenta al mundo como superpotencia. Si quieres seguir recibiendo ese análisis, ya sabes lo que tienes que hacer. El detalle más inquietante de todo este cuadro estaba oculto en la mecánica que los demógrafos llaman impulso poblacional. Y es la razón por la que la crisis de Rusia está garantizada por al menos 30 años más, independientemente de cualquier política que se implemente a partir de hoy. Funciona así. El número de bebés que nacen en un año depende de 2 factores. ¿Cuántas mujeres en edad fértil existen en el país? ¿Y cuántos hijos se elige tener cada una?
Rusia puede intentar influir sobre el segundo, y lo ha intentado todo. Pagos de capital maternal, medallas de honor para madres numerosas, propaganda sobre valores tradicionales, represión de lo que el Kremlin llama ideología sin hijos. Nada funcionó. Porque el primer factor, cuántas mujeres quedan disponibles para tener hijos, ya está en colapso. Las mujeres que deberían estar en su mejor momento reproductivo hoy nacieron en la década de 1990, que fue la peor catástrofe demográfica en la historia moderna de Rusia. Las tasas de natalidad se derrumbaron durante ese periodo. Cohortes enteras simplemente nunca fueron producidas. Los bebés que faltaron en los años 90 son las madres que faltan en los años 20. Un agujero cavado hace 30 años en el que Rusia solo ahora termina de caer. Lo que parecía una crisis pasajera era en realidad la siembra de una trampa generacional sin salida. Y entonces llegó la guerra. Y fue directamente por las personas que Rusia menos podía perder. En enero de 2026, el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales publicó una evaluación concluyente. Las fuerzas rusas habían sufrido aproximadamente 1,2 millones de bajas en el campo de batalla, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, incluyendo muertos, heridos y desaparecidos, con hasta 325,000 muertes confirmadas. El CSIS lo señaló sin ambigüedad. Rusia ha sufrido más bajas militares que cualquier gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial, más que Vietnam, más que Afganistán, y las pérdidas se aceleraron. En febrero de 2026, reportes señalaban que Rusia estaba perdiendo aproximadamente 40,000 soldados por mes desde noviembre de 2025. Por primera vez desde que comenzó la invasión, el país perdía hombres más rápido de lo que podía reemplazarlos con nuevos reclutas. El presidente ucraniano Zelensky describió marzo de 2026 como el mes más mortífero de la guerra para las fuerzas rusas. Más de 35,000 muertos o heridos en 31 días. El medio independiente Mediazona, trabajando con BBC News Rusia, había documentado por nombre más de 207,000 muertes militares rusas a principios de abril de 2026. Pero el verdadero golpe no fue solo el número, fue quiénes eran esas personas. Abrumadoramente, hombres de entre 18 y 45 años, el exacto segmento demográfico que Rusia necesita para sostener su tasa de natalidad. Y la geografía de esa pérdida lo hace aún más destructivo. Un estudio de 2023 en investigación demográfica encontró que las muertes militares rusas están concentradas desproporcionadamente en las regiones más pobres del país. Lugares que ya venían perdiendo población por bajas tasas de natalidad y migración interna. Esas regiones enfrentan un doble golpe, menos jóvenes presentes y una base debilitada para formar familias en la generación siguiente. Daguestán superó su cuota de reclutamiento de 2025 en un 200%. Eso no es una estadística militar. Es una sentencia demográfica para una de las pocas regiones que aún crecía. Y luego hay que sumar la emigración. Se estima que aproximadamente 650,000 rusos que salieron tras febrero de 2022 permanecen en el extranjero de manera permanente. Desproporcionadamente jóvenes, educados, urbanos y masculinos. Exactamente las personas que habrían formado familias y contribuido a la base impositiva durante las próximas décadas. Hay algo que casi nadie está calculando en voz alta sobre todo esto. Una vez que una población comienza a disminuir de esta manera específica, genera un ciclo que se alimenta a sí mismo en cada vuelta. Menos nacimientos hoy significa una fuerza laboral más pequeña en 20 años. Una fuerza laboral más pequeña significa menor producción económica, menos contribuyentes, menos consumidores, menos innovadores. Una economía más débil produce menos dinero para políticas de apoyo familiar, mayor estrés social, matrimonios más tardíos, paternidad más tardía. Eso genera menos nacimientos, lo que genera una fuerza laboral aún más pequeña en el ciclo siguiente.
Cada generación es ligeramente más pequeña, ligeramente más vieja, ligeramente más cara de sostener. Y el país atrapado en ese ciclo no puede simplemente decidir salirse de él. Según las propias proyecciones de Rosstat publicadas antes del apagón de datos, para principios de la década de 2040, el número de niños y adolescentes en Rusia caerá un 26%, de 18,5% de la población a apenas 14,2%. Mientras tanto, la proporción de pensionistas crecerá de forma inversamente proporcional. Eso significa que dentro de 20 años, por cada 3 rusos en edad de trabajar, habrá casi un jubilado dependiendo de ellos. La base impositiva se reducirá. Las obligaciones de pensiones consumirán porciones crecientes del presupuesto federal, el mismo presupuesto que financia el ejército, la infraestructura, los subsidios energéticos y todo lo demás. El Banco Mundial advirtió durante años que el envejecimiento de la sociedad rusa terminaría superando su capacidad para financiarse. Esa advertencia se emitió antes de la guerra, antes del shock migratorio, antes del colapso de nacimientos de 2025. El sistema no solo se está contrayendo, está acelerando activamente su propio declive. La proyección base de Rosstat, la publicada antes del apagón, estimaba que la población de Rusia caería a 138,8 millones para 2046. El escenario pesimista la sitúa en 130 millones, aproximadamente la misma población que tenía el Imperio ruso bajo el zar Nicolás II. La proyección media de las Naciones Unidas extiende la línea: 136 millones para 2050, 129 millones para 2070, 126 millones para 2100. No son números de extinción, pero tampoco son los números de una superpotencia. Son los números de un país estructuralmente reducido, con una capacidad fiscal, militar e industrial que habrá encogido en proporción directa a su población. Y hay una dimensión de esto que completa el cuadro de una manera que no puede ignorarse. La supervivencia financiera de Rusia depende de la extracción de recursos. El petróleo y el gas han representado históricamente entre el 30 y el 50% de los ingresos del presupuesto federal. Y los campos que generan ese dinero están exactamente en las regiones más golpeadas por la despoblación: el Ártico, Siberia, el extremo norte. Lugares donde cada hospital y cada escuela requieren una población densa que justifique el costo de operarlos a menos 40 grados. En la era soviética ese problema se resolvió con ciudades permanentes e incentivos. Ese modelo ya no existe. Lo que queda es trabajo rotacional, campamentos temporales, extracción sin comunidad. No nacen familias en esos territorios. Un país del tamaño de Rusia solo funciona si personas reales viven a lo largo de toda su extensión. Cuando desaparecen, el mapa se convierte en una reclamación sobre papel. La batalla más grande de Rusia no se está librando en el Donbass. No ocurre en los salones del Kremlin ni en las mesas de cumbres diplomáticas. Está ocurriendo en las salas de maternidad que se vacían cada año, en las aldeas sin niños, en los informes estadísticos que el gobierno ya no se atreve a publicar y ya se está perdiendo. Puedes recuperarte de una guerra, puedes reconstruir ciudades, reabrir fábricas, entrenar nuevos ejércitos, pero no puedes devolver una generación que nunca nació. No puedes deshacer la aritmética. Rusia cargará con las consecuencias de lo que ocurre hoy mucho después de que Putin desaparezca, mucho después de que la guerra en Ucrania sea un capítulo de historia, mucho después de que las sanciones se reescriban. Suscríbete a Zona Roja Militar ahora mismo, porque el colapso demográfico de Rusia no es solo una historia sobre un país, es una historia sobre cómo el poder global se redistribuye cuando una potencia se achica desde adentro. Y ese proceso ya está en marcha. Aquí lo analizamos con la profundidad que merece. No te lo pierdas.